En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein cumplió su misión a la perfección, por lo que oficialmente es aceptado como halcón nocturno, y terminando, Klein se alista para comenzar la cuarta reunión del Club del Tarot. ¿Qué noticias nos esperan? Continuamos con Capítulo 93, nueva página del diario. Por encima de la niebla gris, gigantescas columnas de piedra sostenían un majestuoso salón divino. Dos manchas de color rojo oscuro se extendieron en débiles figuras humanas al lado de la antigua mesa de bronce moteado. Buenas tardes, señor loco. Aumentada con un efecto borroso, Audrey lo saludó con una reverencia y sonrió. Es una pena que aquí no haya vino, de lo contrario, podríamos brindar por el éxito de su prueba. Se refería a la magia ritualista. Eres más poderoso de lo que imaginamos, también elogió Alger Wilson. Klein estaba rodeado por la espesa niebla como de costumbre. Apretó con el brazo derecho y habló con su tono normal, respondiendo como si fuera natural. Genial, esto significa que estamos en el camino de la excelencia. Si tienes algún asunto que atender que te impida asistir a la reunión de los lunes, realiza el ritual e infórmame. Todo lo que tienes que hacer es cambiar la línea del encantamiento, rezo por un buen sueño, con la razón. Está bien, Audrey estuvo de acuerdo rápidamente. Señor loco, obtuve otra página del diario del emperador Roselle. Creo que todavía te debo una página. Estuve fuera de tierra esta semana y no he encontrado páginas nuevas. Alger colocó su mano derecha cerca de su pecho y se inclinó a modo de disculpa. No importa. Esperaba que mi solicitud llevara mucho tiempo. Klein se reclinó en su silla y golpeó el apoyabrazos con el dedo índice. Miró a la señorita Justicia y dijo, ahora puede expresar el contenido del diario. Audrey se inclinó levemente y dijo, como quieras. Un bolígrafo apareció de repente ante ella. Recordó los símbolos que había memorizado e hizo todo lo posible por transcribirlos. En segundos, vio que la piel de cabra ya estaba llena de contenido. Los extraños símbolos cubrían pulcramente toda la página. Después de revisar el contenido, dejó la pluma estilográfica y dijo, está hecho. Klein levantó la mano y el pergamino de piel de cabra apareció en su palma. Desplazando su mirada hacia abajo, comenzó a leer sin emoción. 9 de julio. De repente pensé en una pregunta interesante. Dado que los caminos de la secuencia también se denominan bendiciones de las divinidades o caminos de las divinidades, entonces, ¿por qué la pizarra de piedra que registra los 22 caminos de la secuencia completados se llamaría la pizarra de la blasfemia? Blasfemia. ¡Qué término tan interesante! ¿Quién es el blasfemado? ¿Y quién creó la pizarra de la blasfemia? ¿Cómo podría esa persona tener todas las vías de secuencia? ¿Qué otra información había en la piedra? Tengo muchas ganas de verlo. 12 de julio. Hoy me he dado cuenta de otro hecho. Los artefactos sellados son un componente importante de la fuerza general de una iglesia, aunque algunos de los artefactos sellados son muy peligrosos. Entre las 7 iglesias, el dios de la artesanía es el que posee la menor cantidad de artefactos sellados que también son relativamente menos peligrosos. ¿Me uní a una organización sin futuro? No, debería pensarlo de esta manera. Solo una hoja de papel en blanco puede producir una buena pintura. Una organización débil es el mejor lugar para mostrar mis habilidades. 14 de julio. Volví a ver al misterioso señor Zaratul. Nunca esperé que fuera el líder de una antigua organización, la Orden Secreta. Las pupilas de Klein se contrajeron cuando leyó eso. Casi reveló una expresión antinatural. La familia Zaratul solo tenía cierta conexión con la Orden Secreta en las notas de la iglesia de la diosa de la noche eterna. Pero ahora, supo por el emperador Roselle que el misterioso señor Zaratul estaba más decidido a ser el líder de la Orden Secreta. Por lo que parece, es un hecho incuestionable que la Orden Secreta tiene el camino de la secuencia vidente. Mientras Klein leía el diario, Audrey miró y comenzó a observarlo por costumbre. Sin embargo, su campo de visión estaba completamente oscurecido por la espesa niebla. Momentáneamente sorprendida, Audrey volvió a sus sentidos y giró la cabeza frenéticamente para mirar la otra estrella ilusoria de color rojo oscuro. Fui demasiado imprudente, demasiado insolente, demasiado tonta al tratar de observar al señor loco. Tuve suerte de que él no esté enojado. Audrey sacó la lengua en secreto y fingió admirar el paisaje. Le faltaba poco para tararear una melodía animada. Alger se sentó en silencio, sin apartar la mirada de la larga mesa de bronce. Conocía su lugar, como si estuviera en presencia de un dios verdadero.
Klein se recompuso y examinó la última parte del diario. Después de enterarse de que me había convertido en un genio, el señor Zaratul mencionó que había elegido un camino difícil pero relativamente seguro. Le pregunté por qué era así, pero todo lo que hizo fue sonreír antes de decirme que el camino de la secuencia contiene secretos más allá de mi imaginación. No pude evitar preguntarle qué ruta de secuencia seleccionó. Me dijo que su secuencia 9 era vidente. Me burlé intencionalmente de él y le pregunté si cada vidente solo revelaba verdades a medias, sin explicar las cosas con mayor claridad. Además, era claramente un poderoso Beyonder de secuencia alta. No había necesidad de que siguiera actuando como vidente. El señor Zaratul me dijo que era un hábito que adoptó cuando era vidente, y que este era un método que podía despertar mi curiosidad y hacerme cooperar con él. Esperaba que pudiera ayudarlo a robar un peligroso artículo sellado de la iglesia del dios de la artesanía, una reliquia de la familia Antigonus. Claramente, esto debe esperar hasta que me convierta en un miembro central de la iglesia del dios de la artesanía. Le pregunté al señor Zaratul cuánto tardaría en digerir la poción si usaba el método de actuación, y qué estándares debería usar para determinar si la había digerido por completo. Me dijo que para las secuencias inferiores, solo tomaría medio año digerir la poción siempre y cuando uno usara estrictamente el método de actuación. De hecho, en el caso más rápido, solo puede llevar un mes. Y la medida estándar para el progreso era simple, cada Beyonder lo sentiría inmediatamente una vez que la poción fuera completamente digerida. Es lo que es. Le pedí más detalles, pero simplemente me sonrió. Al diablo con sus sonrisas, golpearé a todos los videntes que vea cuando me convierta en un Beyonder de alta secuencia. Descanse en paz, emperador. Klein leyó el diario varias veces antes de volver a mirar a Justicia y al ahorcado. Perdón por la espera. Es nuestro honor. Audrey todavía estaba sorprendida, olvidándose de que era una espectadora. Miró al ahorcado y organizó sus palabras. ¿Dónde puedo encontrar a los alquimistas de la psicología? Alquimistas de la psicología. Klein recordó de repente al hombre que compraba ingredientes suplementarios para la poción espectador en el mercado subterráneo de Tingen. Quizás era miembro de los alquimistas de la psicología. Justo cuando Klein estaba considerando cómo acercarse a ese hombre, el ahorcado, Alger Wilson negó con la cabeza y dijo: Señorita Justicia, en primer lugar, no tengo ni idea. En segundo lugar, no creo que haya prisa en buscar a los alquimistas de la psicología. En lo que debes concentrarte ahora es en digerir completamente la poción de espectador. Audrey miró a el loco y notó que no tenía ninguna intención de contribuir a la conversación. Ella asintió con decepción y dijo: todo lo que quiero es tener suficiente tiempo para prepararme para poder acercarme a ellos de manera más natural. Muy bien, entonces, ¿cuándo puedo digerir la poción espectador y dejar de actuar? ¿Existe un estándar que indique cuándo puedo? Estoy casi en el punto en que ya no me siento frustrada, ni escucho más los constantes murmullos. Alger miró al loco en la niebla, pero vio que no tenía ninguna intención de hablar. Luego deliberó antes de decir: si no usas el método de actuación, la regla general típica es esperar 3 años y confirmar que ya no te sientes inquieto ni recibes ilusiones auditivas o visuales. Hay una prueba sencilla para determinar cuándo puede hacerlo. Ese método consiste en agotar su cuerpo al límite. Si todavía no escuchas ningún murmullo maníaco o ves cosas extrañas en ese momento, eso significa que estás listo para avanzar. En cuanto al método de actuación, también acabo de entrar en contacto con él. Se siente bien, así que no creo que sean necesarios 3 años. Eso no fue útil en absoluto. 3 años, es demasiado tiempo. Audrey criticó internamente. Ella acababa de pensar en esto cuando escuchó un golpeteo en un apoyabrazos. Audrey se quedó paralizada, luego giró la cabeza de alegría. Vio al loco golpeando el borde de la mesa larga. Alger se sentó más erguido, esperando a que el loco hablara. Klein dijo en su tono normal: para los Beyonders de secuencia baja, siempre que se ciña estrictamente a la actuación, debería poder digerir la poción en medio año. Incluso es posible hacerlo en un mes. Miró a Justicia y agregó: en cuanto a los signos de la digestión, lo sabrás cuando llegue. No necesita ser enseñada. Un mes. Genial. Gracias, señor loco. Audrey exclamó mientras rebosaba de alegría. Señorita Justicia, no crea que es la elegida. El punto clave es medio año. Klein levantó su mano derecha y la colocó junto a sus labios. Medio año. Repitió Alger en voz baja. Audrey sintió alegría, alivio e intensa duda en su tono.
¿De qué sospecha? Audrey pensó mientras preguntaba, «Señor loco, ¿has considerado agregar más miembros?» Klein se echó hacia atrás con indiferencia. Hacía tiempo que preparaba una respuesta. Esto comenzó como una prueba, así que no pasé mucho tiempo pensando en extender nuestras reuniones. Pero ahora, como una reunión regular, debemos elegir cuidadosamente a nuestros miembros. El secreto es nuestro lema. Audrey asintió suavemente y dijo, es decir, tenemos que seguir un proceso de observación, recomendación y proceso de prueba. Sí, un proceso. Se puede interpretar de esa manera, afirmó Klein. En su mente estaba pensando en cómo podía preguntar sobre la orden secreta y la poción del payaso. ¿Cómo puedo hacer preguntas de una manera que se adapte a mi estado? Klein se encontraba en una situación difícil. En ese momento, al darse cuenta de que Justicia temporalmente no tenía nada más que decir, Alger tomó la iniciativa de hablar. Escuché que un oyente de la Orden Aurora está buscando rastros del verdadero creador, que es la santa residencia que ellos defienden. ¿Verdadero creador?, preguntó Audrey, perpleja. Es una entidad antigua adorada por numerosas organizaciones secretas y cultos. Creen que el creador no ha perecido por completo. El núcleo que dejó atrás es el verdadero creador. Alger dio una explicación aproximada. Desde la quinta época, el verdadero creador ha aparecido en muchas formas, como el gigante colgado o el ojo detrás de las cortinas de sombras. JJ, mucha gente cree que el emperador Roselle hizo referencia a las imágenes del verdadero creador cuando estaba creando las cartas del tarot, de ahí que exista la carta del ahorcado. En este punto, miró a Klein y dijo, «Señor loco, no hay nada malo con lo que dije, ¿verdad? ¿Está tratando de sondear mis puntos de vista sobre el verdadero creador?» Klein pensó en el hombre ensangrentado en la cruz que el capitán vio en el sueño de Anas Vincent e inmediatamente tuvo una idea. ¿No implican tanto el ahorcamiento como las sombras connotaciones malignas? Por lo tanto, se rió entre dientes y dijo, estoy más inclinado a llamarlo, el creador caído. Capítulo 94. Sabio oculto. El creador caído. Caído. Alger reflexionó sobre las palabras del loco y se sumió en sus pensamientos. Sin embargo, lo que más impresionó a Alger fue la actitud relajada, natural y despreocupada del loco. Actuó como si fueran iguales. Si no hubiera experimentado su ritual anterior, Alger podría haber pensado que el loco estaba simplemente fanfarroneando y preparándose para intimidarlo a él y a Justicia. Pero ahora, era de la opinión de que incluso si el loco era inferior al verdadero creador, al menos estaba cerca de ese nivel. Es peligroso. También es una oportunidad, murmuró Alger en voz baja. Luego habló con una sonrisa, señor loco, tu descripción es de hecho más apropiada. Según nuestras observaciones, los Beyonders que creían en el verdadero creador, no, el creador caído, tienen una mayor probabilidad de perder el control. El resto de ellos son en su mayoría psicópatas. Eso es algo que la inteligencia de los halcones nocturnos también mencionó. Y los llamados psicópatas no perdieron la cordura, en cambio, sus ideologías se tuercen. Klein mantuvo su postura sentada pero no continuó con la conversación. Todavía estaba considerando cómo preguntar sobre la orden secreta y la poción del payaso, pero no podía encontrar una manera de hacer las preguntas de una manera que encajara con su persona. Es una pena que la reunión siga siendo tan diferente de un foro de internet. De lo contrario, podría crear otra cuenta de Pitufo para unirme a la reunión, y esa cuenta estaría a cargo de hacer preguntas que no me conviene hacer. Quizás, algún día, aprenderé la magia relacionada con los espejos y lo intentaré. Por ejemplo, puedo hacer que la mitad de los miembros aquí sean mis cuentas pitufas. Aquí hay 22 sillas y 22 cartas en la baraja del tarot. Eso encaja perfectamente. Pero cuando creé este salón divino, ni siquiera me llamé el loco, ni tenía ninguna intención de formar un club de tarot. ¿Estos simbolizan los 22 caminos de secuencia diferentes? Quería un salón divino, entonces apareció un salón divino. Si quisiera una cuenta pitufo, ¿obtendría una cuenta pitufo? Al ver que el loco permanecía envuelto en silencio en la espesa niebla gris, Audrey preguntó con nostalgia y curiosidad. Eso suena aterrador. Señor ahorcado, ¿podría compartir, en detalle, información sobre todas y cada una de las organizaciones misteriosas? ¿Y también los asuntos relacionados con cada culto secreto? Me cuesta entrar en contacto con ellos durante mi vida diaria. Solo puedo entenderlos a través de ustedes dos. Estoy dispuesto a pagar por ello. ¿Puedo saber qué le gustaría a cambio?
Esa es una gran pregunta. Señorita Justicia, está desempeñando el papel de mi cuenta de pitufo hasta cierto punto. De esta manera, el ahorcado definitivamente sacará a relucir la orden secreta. Eres la mejor. La mente de Klein se agitó cuando escuchó eso, pero no dejó que sus emociones se mostraran a través de su expresión o movimientos. Alger pensó un momento antes de decir, necesito dinero, 1000 libras. Sería mejor si no fueran facturas marcadas con un número de serie. O tal vez piedras preciosas que acaban de ser desenterradas. Póngalos de acuerdo con el precio promedio mensual de intercambio de joyas en Backlund. ¿1000 libras? Eso es una gran suma de dinero. Podría usarse para comprar una casa en una calle de clase alta en la ciudad de Tingen. No todo el mundo tendría eso disponible de inmediato. El capitán podría tener un salario anual como ese, supongo. La compensación por la muerte de Ailey fue de solo 300 libras. Aunque la señorita Justicia es una noble, obviamente no ha heredado la riqueza de su familia todavía, y solo recibirá algún tipo de asignación anual. No es de extrañar que el hombre ahorcado declaró que se podía pagar con piedras preciosas. Klein era muy sensible a las cifras monetarias. Afortunadamente, estaba envuelto en una espesa niebla. Para una dama o una dama soltera, 2000 libras podrían permitirle vivir una vida decente. Si se invirtieran 2000 libras, la inversión podría producir de manera confiable un rendimiento anual de alrededor de 100 libras. 1000 libras. Audrey dijo, sonando sorprendida. Luego respondió alegremente, no hay problema, lo envío a la dirección anterior. A juzgar por el tono de la señorita Justicia, ¿lo encuentra muy barato? Klein no miró hacia arriba. Alger guardó silencio durante unos buenos 20 segundos antes de decir, sí, envíelo al bar Guerreros del Mar en la calle Pelican, en el distrito Rosa Blanca del Puerto Pritz. Dígale al jefe, Williams, qué es lo que quiere el capitán. Bien. Audrey se echó hacia atrás y posó como si fuera un espectador. Señor ahorcado, puedes empezar ahora. Alger miró al loco, deliberó por un momento antes de decir lentamente, empecemos por la orden ascética de Moisés. Es la primera organización oculta. Por supuesto, muchos piensan que las primeras organizaciones ocultas son la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, la Iglesia de la Madre Tierra y la Iglesia del Dios del Combate. Estas personas deben ser de la Iglesia del Señor de las Tormentas, la Iglesia del Eterno Sol Ardiente o la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría, refutó Audrey malhumorada. ¿La Iglesia de la Diosa es la primera organización oculta? Esta fue la primera vez que Klein había oído hablar de tal afirmación. ¿Qué sucedió exactamente en la cuarta época o en la tercera época? Alger sonrió y dijo, la verdad está enterrada en la historia antigua. Solo una cosa es segura, nadie ha dicho nunca que la Iglesia del Señor de las Tormentas, la Iglesia del Eterno Sol Ardiente o la Iglesia del Dios del Conocimiento y la Sabiduría fueron alguna vez organizaciones ocultas. Muy bien, ahorremos algo de tiempo y volvamos al tema principal. La orden ascética de Moisés fue establecida por primera vez por unos pocos humanos que habían leído la pizarra de la blasfemia. Creían en un Dios no antropomórfico, llamado el sabio oculto. La descripción es la de un Dios, pero es más una ideología, una ley natural. Por ejemplo, todos los objetos son numéricos. El sabio oculto es una encarnación de la numerología espiritual. O ese conocimiento es supremo, y el sabio oculto es el conocimiento mismo. Por lo tanto, la orden ascética de Moisés original era una organización muy respetable y mantenía una buena relación con las otras iglesias principales. Los miembros de la organización llevaron vidas ascéticas para resistir perder el control y resolver los efectos de la poción remanente. Mantuvieron estrictamente los secretos de su orden y mantuvieron los preceptos morales y religiosos. Creen que los humanos se reencarnan continuamente después de la muerte. La secuencia 9 que captan se llama Inquisidor Misterioso. La palabra, brujo, también se difundió desde esa organización. Audrey escuchó la descripción del ahorcado con atención y preguntó con dureza, ¿dijiste que la orden ascética de Moisés solía ser una organización respetable, ya no son una? Alger asintió indiscerniblemente con la cabeza. Sí, han caído en la corrupción y ahora son una organización malvada. ¿Por qué? Encuentro sus creencias muy buenas y muy normales, expresó Audrey su confusión. Esa fue también la confusión de Klein. La información que pudo obtener en su autorización de seguridad no proporcionó la razón de la caída en desgracia de la orden ascética de Moisés. Alger miró al insondable loco y asintió lacónicamente. No estoy seguro de la verdadera razón.
Puede ser porque ha sido enterrado por la historia. Sin embargo, he escuchado una explicación aterradora. En esa historia, la razón principal por la que la orden ascética de Moisés cayó en corrupción fue porque el Dios en el que creían, el sabio oculto, había cobrado vida. Se convirtió en la personificación de un Dios maligno. ¿Cobró vida? Esto, ¿cómo? Audrey lo encontró inimaginable y respondió con un tono de incredulidad. Sin darse cuenta, había salido de su estado de espectadora. Es como una historia de terror, pero el fantasma es incluso un dios. El corazón de Klein también se agitó con una oleada de emociones. Lo siento, nadie sabe la respuesta. Alger había querido en un principio decir casualmente, tal vez el señor loco lo sepa, pero contuvo el impulso. Una vez ya se había tambaleado al borde del peligro. En el libro de las tormentas 5, 7, había un dicho que Alger recordaba claramente, que era, no pruebes a Dios. Audrey se calmó y no presionó para obtener más respuestas. Ella le hizo un gesto para que continuara. Klein mantuvo su postura sentada y su silencio, validando las descripciones del hombre ahorcado con su propio entendimiento. Finalmente, se dio cuenta de que había 4 puntos de los que debía tomar nota. Primero, la secta de demonias también fue conocida como la familia demonias en la Cuarta Época. En ese entonces, tenían muy pocos miembros y sus creencias se transmitían a través de sus líneas de sangre. Además, matarían a los padres de sus hijos y abandonarían a los bebés varones. Por lo tanto, todos los miembros eran mujeres. Por supuesto, eso era todo por la descripción de Alger, y no había forma de verificarlo en este momento. En segundo lugar, el episcopado luminoso que creía en la muerte y la escuela de pensamiento rosa a la que le gustaban las ceremonias de adoración de sacrificios sangrientos se originaron en el continente sur. Después de que llegó la era colonial, casi desaparecieron bajo los ataques de las 7 iglesias. Pero como tal, comenzaron a extenderse al continente norte. En tercer lugar, los alquimistas de la psicología actuales eran similares a la anterior orden ascética de Moisés. Creían en una existencia no antropomórfica y creían que el espíritu humano podía cambiarlo todo. Cuarto, la orden secreta tenía el nivel de actividad más bajo entre todas las demás organizaciones ocultas. Por tanto, eran los más desconocidos. Cada vez que aparecen, parece que buscan algo o a alguien. ¿Qué están siguiendo o buscando? Klein recordó de repente el diario que había leído antes. El líder de la orden secreta, Zaratul, cooperó con Roselle. Su objetivo era conseguir algo dejado por la familia Antigonus. Su aparición esa vez fue para buscar el cuaderno perdido, el cuaderno de la familia Antigonus. Klein entrecerró los ojos levemente y sintió que aparentemente había encontrado la razón clave de las acciones de la orden secreta. Están detrás de las cosas que la familia Antigonus dejó atrás. Klein reprimió su impulso de golpear el borde de la mesa mientras sus pensamientos aparecían uno tras otro. Oh, ¿estaban buscando rastros remanentes que la familia Antigonus dejó atrás? Entonces, ¿debo dirigir mi atención a estas áreas para obtener la fórmula de la poción de payaso de la orden secreta? Después de un mayor intercambio de información, Klein anunció el final de la reunión. Por tu voluntad. Audrey y Alger se pusieron de pie juntos. Cortando las conexiones, vio a ambas figuras romperse y desaparecer. Klein se frotó la glabela e intentó conjurar un relato de pitufo con su mente. Mientras pensaba, apareció una figura en el extremo más alejado de la larga mesa de bronce. Esa figura vestía un smoking negro, un sombrero de copa de seda y una expresión apagada. Sus acciones fueron torpes e inarticuladas. A pesar de que estaba envuelto en una niebla gris, era obvio que algo andaba mal con él. Eso no servirá. Klein experimentó unas cuantas veces más antes de suspirar y descartar la idea de crear una cuenta pitufo. También intentó otras cosas. Continuó sentado sobre la niebla gris en el asiento de honor en la larga mesa de bronce. Reflexionó sobre lo que había dicho Audrey y miró con curiosidad las ilusorias estrellas carmesí. Después de un momento de silencio, Klein comenzó a orar como una forma de retroalimentación en lugar de establecer contacto con esas estrellas. En medio de la tranquilidad y el silencio, no recibió ningún comentario de las más de 10 estrellas carmesí cercanas. Para recibir comentarios, necesito llevar a alguien por encima de la niebla gris antes de poder responder. Klein asintió mientras pensaba, sintiéndose algo decepcionado. No quería violar la voluntad de otra persona y empujarla con fuerza a este misterioso espacio. Klein se estaba preparando para irse, pero habitualmente tocaba una ilusoria estrella carmesí cercana. Justo en ese momento,
de repente sintió que había una oración débil e insignificante en el interior de la estrella carmesí. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.